El curso tiene el título Cultivo de hortalizas con hidroponía, un curso es de curso en línea. Participa ahí, bueno, la leyenda que le agregamos al curso en cuanto al, pues en lo que definimos como el objetivo, uno de los objetivos del curso. Participa en nuestros cursos y aprende a cultivar tus propias hortalizas. Intégrate a nuestras dinámicas semanales, donde desarrollamos un tema y damos espacio a preguntas abiertas para seguir sus proyectos particulares y puedan ustedes preguntar pues, todo lo que necesiten, eh, de los problemas que se puedan presentar en sus plantas, en sus cultivos. Eh, También vamos a tener durante el curso, me voy a poner de acuerdo con la psicóloga, esta plática sobre alimentación saludable, cambio de hábitos y desintoxicación del cuerpo. La habíamos programado en el curso anterior, para esta fecha, pero no la realizamos. Ahora la vamos a realizar quizás en el transcurso de la próxima semana. Ahí, en el caso del grupo de hidroponía, se me hace que bueno, también en función de lo que me diga la psicóloga, qué días tiene libres. No sé si vaya a quedar en un lunes o un miércoles de 6 a 7 de la tarde o en un martes o jueves de 6 a 7. O sea, sería en una hora de clase, pero podría quedar en la hora del curso de horticultura. Ahí les pediría, bueno, si pueden asistir, ojalá que puedan asistir. Y si no, también voy a grabar esa plática y la vamos a poner en YouTube, ¿sí? Ahí con la desventaja de que a lo mejor pues ya no podrían verla en vivo y no podrían hacer ahí a lo mejor preguntas directo. Pero bueno, esa sería lo que les pediría, que a lo mejor a lo mejor va a quedar en el horario del otro grupo, ¿no? Un lunes o un miércoles. Pero está por definirse. Ella tiene la especialidad en terapia existencial y fenomenológica, coach en cambio de hábitos y una certificación CEP Conocer, y está estudiando ahorita, es una maestría, se llama trofología, alimentación, es como, de trofos es alimentación, trofos, logos, estudio, ¿no? La alimentación está como enfocado a la desintoxicación, a esta parte, desintoxicación del cuerpo con alimentos naturales, sobre todo, ¿no? Bueno, esta es la presentación de ella. Me la voy a brincar, me la voy a saltar, la vamos a mencionar ya con detalle el día que tengamos la plática con ella. En este caso es la presentación mía. Mi nombre es Miguel Ángel Orduña Bustamante, ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Autónoma Chapingo, maestro en ingeniería ambiental por la UNAM, doctor en ingeniería ambiental también por la UNAM. El área de investigación de mis proyectos de maestría y doctorado son aplicaciones de los humedales construidos y lechos de vegetación en el pulimiento de fluentes de agua y tratamiento de aguas residuales municipales. Actualmente me desenvuelvo en educación virtual, la divulgación científica en redes sociales y diseño de humedales artificiales en diferentes aplicaciones. Hace un poco de tiempo, en febrero, di una plática me invitaron a dar una plática sobre algunas aplicaciones de estos lechos de vegetación. Una de ellas era estanques acuáticos con fines ornamentales, ¿no? El otro era albercas ecológicas, en eso se coloca un lecho de vegetación, digamos que la mitad de la alberca es un lecho de vegetación con grava abajo, en donde se está tratando el agua, se está circulando el agua por ese lecho de vegetación y luego se está regresando a la alberca ya limpia el agua. Entonces en esas albercas no se utiliza cloro ni bromo ni ninguna de estas sustancias para mantener el agua limpia, sino que digamos que es una limpieza, pues ahora sí totalmente natural, ¿no? Estas albercas no son muy comunes ahorita porque apenas están como que tomando, haciéndose un poquito más,
¿cómo se llama? Más comunes, ¿no? Más conocidas. Y el otro tema ya era, bueno, es propiamente sobre aplicaciones de los humedales artificiales en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que puede ser para pequeñas comunidades o hay algunas ciudades grandes que han implementado este sistema también. En Alemania, por ejemplo, se usan ese tipo de sistemas con mayor intensidad y en Estados Unidos también. Bueno, en otro tema, un poquito más en lo que es el curso, lo que el formato del curso lo vamos a hacer como a manera de prácticas. Vamos a hacer unas demostraciones en las que yo voy a preparar un sustrato, voy a cortar unos esquejes, los vamos a poner a enraizar y les vamos a dar seguimiento. Eso sería la parte práctica, pero dada la naturaleza del curso a distancia, pues lo voy a hacer yo a manera nada más de demostración, no lo haríamos netamente práctico, ¿no? Y un tema teórico con diapositivas aquí en la computadora. También voy a poner las diapositivas que vamos viendo en cada clase, las voy a colocar en Classroom para que estén ahí disponibles en todo momento y en la red para ustedes. Para eso les pido el correo electrónico, ¿no? Y bueno, si hay alguna actividad extra o más bien algún material extra, igual se los coloco en Classroom. Aquí pues no vamos a dejar así tareas ni hay así un kit de materiales que haya que tener para desarrollar el curso, sino más bien es más abierto, ¿no? Yo hago aquí una demostración de lo que es cada práctica y ustedes, si ustedes en su propio proyecto eh, pueden ir avanzando y nos lo pueden ir mostrando y podemos ir resolviendo dudas, pues más bien esas serían las prácticas, digamos, de cada quien individualizadas, en este caso pues con una asesoría, ¿no? De mi parte para cómo realizar las actividades o actividades sucesivas que se necesitarían. El contenido del curso, hoy vamos a ver este tema, planeación del huerto, y si nos da tiempo vemos este otro, técnicas de conservación, congelación, deshidratación, este preparado que hacen los argentinos, el chucrut, que lo podríamos considerar una conserva de alguna manera, también como ¿cómo se llama? De las ensaladas, Aderezo. aderezo, perdón. No, el chimichurri, perdón, el chucrut. El chucrut es alemán, ese es un preparado con col y col macerada con las manos y con un poquito de sal. Se coloca en un frasco en condiciones anaerobias para que sea una fermentación y a los 45 días aproximadamente ya se tiene una col con un grado de acidez, que se forma ahí ácido acético por actividad enzimática más que por microorganismos. También la vamos a platicar. Esto va a ser casi nada más platicado, ¿eh? Porque pues casi de cada tema hay hasta talleres, ¿no? Conservaciones en salmuera, conservaciones en vinagre, el escaldado en las técnicas de conservación. Después vamos a hablar un tema de introducción a la hidroponía, después ya un poquito más centrados en materia, sustratos hidropónicos, soluciones nutritivas, sistemas de riego, sistemas de iluminación, vamos a ver los rangos de absorción para la fotosíntesis, automatización con Arduino. Esta Arduino es una plaquita electrónica. Tampoco les voy a pedir pues que sepan programarlas ni hacer circuitos electrónicos. La voy a presentar yo. Pero si igual la idea es a lo mejor después desarrollar un curso que lleve así tal el título, automatización de un invernadero con Arduino, en donde podamos automatizar desde la aplicación de la solución nutritiva en un sistema de riego,
la iluminación, incluso la ventilación, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a dar una pequeña, vamos a incluirlo en una unidad del curso, una pequeña plática. Propagación por semillas, ahí vamos a hacer también una práctica. Propagación por enraizamiento de esquejes, tipos y tamaños de macetas, manejo de plagas y enfermedades, el concepto de control integrado de plagas. Ahí vamos a ver una pirámide pues, la pirámide de control integrado, donde la punta de la pirámide pues, es ya la aplicación de algún plaguicida, de algún agroquímico, y se entiende, según esa pirámide, pues que con otras prácticas de cultivo, prácticas culturales, podamos hacer que nuestro cultivo, podamos lograr que nuestro cultivo no tenga plagas, ya sea por cultivarlo en una época del año desfavorable para la plaga, por utilizar sustratos que de inicio estén limpios, estén pasteurizados, por ejemplo, por controlar las malezas, que no haya malezas que en nuestro alrededor alrededor de nuestra hortaliza, en donde puedan estar hospedadas plagas o enfermedades, de no dejar basura en las podas, ¿no? De eliminarla de alguna manera, y ya en el último, bueno, con todas esas medidas, tratar de minimizar la presencia de plagas. Y en el caso de que después de todas esas medidas se presentan plagas, pues ya la punta de la pirámide es la aplicación de algún agroquímico, ¿no? Un insecticida o fungicida, que sería en sí, pues la última, ese es el último eslabón de la cadena, ¿no? Si no queda otra, pues le entramos a eso. Pero también yo les voy a recomendar aquí plaguicidas, orgánicos, que no tengan que sean de baja toxicidad, que no sean peligrosos tenerlos en casa, sobre todo. Esa parte es muy importante en este tipo de pláticas para actividades en la casa. En las casas no debemos tener agroquímicos de toxicidad elevada. Y los que podamos tener, guardarlos también incluso bajo llave si es posible, ¿no? Sobre todo si hay niños o mascotas. Vamos a hablar sobre fertilizantes y compostas, sobre trasplantes y podas. Vamos a tratar este tema del tutoreo, es la práctica de colocar alguna ayuda, algún soporte a las plantas para que crezcan en el sentido que nosotros queremos. Normalmente es hacia arriba. Por ejemplo, plantas como el pepino o el jitomate, cuando se cargan de fruta, se doblan las ramas hacia el suelo. Entonces, de alguna manera, colocarles algún soporte para que puedan cargar esa fruta y sus hojas estén orientadas hacia donde captan más energía solar, ¿no? Y también que el fruto pues no toque el suelo, por ejemplo. Tiene varias ventajas ese tutoreo. Que el follaje esté ventilado también representa una ventaja para que minimizar la presencia de hongos, por ejemplo. Tiene varias ventajas este tutoreo, entonces por eso lo incluyo ahí como un tema del curso. Y ya la parte final del curso vamos a ver pues ya temas específicos, cultivos de hortalizas específicas, cultivos de hoja, lechuga, coles, repollos, cebolla, ajo, espinaca, cilantro, perejil, apio, acelga, kale, cultivos en floretes, el brócoli, la coliflor, la col de Bruselas, cultivos de fruto, el jitomate, chile, pimiento, pepino, calabacín, melón, sandía, chayote, tomate verde, cultivos de raíz, rabanito, zanahoria, betabel, cultivos de especias y aromáticas, tomillo, orégano, hierbabuena, menta, hinojo, jengibre, cúrcuma. Todas estas especies que mencioné pues son relativamente fáciles, digamos unas más fáciles, más nobles para tener en casa. Todas ellas son susceptibles de cultivar en macetas o en suelo, en un jardín, ¿no? Y que podamos obtener un producto aprovechable, ya sea en la cocina,
para, la mayoría es en la cocina, ¿no? Para especias, fruta, ensaladas, verduras para nuestros guisados, ¿no? Y demostraciones prácticas, vamos a hacer la próxima clase, casi todas ellas, enraizamiento de esquejes, germinación de semillas, qué tipo de herramientas necesitamos tener como básicas en un jardín o en una hortaliza y preparación de un sustrato. Las vamos a hacer pronto en la próxima clase, el jueves, para que vayamos observando el proceso de enraizamiento de los esquejes y el proceso de germinación de las semillas, ¿no? Eh, y bueno, esa sería los temas que vamos a cubrir en el curso. Bueno, el primer tema que es planeación del huerto. Aquí hacer, vamos a mencionar todos los detalles que debemos considerar a la hora de planear nuestro cultivo. Si queremos que una especie la queremos tener disponible durante todo el año, pues vamos a ver cuándo sembrarla. En un espacio la podemos tener en desarrollo y después en la cosecha. Pero mientras estamos en la cosecha tendríamos que en otro espacio estar desarrollando otro cultivo para que cuando termine esta cosecha tengamos una segunda cosecha. Bueno, ahorita lo vamos a ver eso con más detalle. O también planear la producción según las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? Y también el clima a veces nos puede limitar, sobre todo aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, todo el altiplano que tenemos una temporada relativamente larga de heladas, ¿no? Con heladas. Vamos entonces ahí sería lo que les comenté, la distribución espacial, tener dos espacios mínimo para poder cubrir, digamos, si queremos cubrir todo el año con la producción de alguna hortaliza. Y la distribución temporal también, ¿no? A lo largo del año vamos a tener desarrollo, cosecha, desarrollo, cosecha. Plantar especies también según sus requerimientos de temperatura, lo que les mencionaba, según la estación del año. Seleccionar especies resistentes a heladas para la temporada otoño-invierno. Las especies tropicales, aquí en estos climas más frescos, pues las podemos sembrar en primavera y verano, a lo mejor con cierto éxito en el caso de calabacitas. Ya en otras especies más tropicales como la sandía o los melones, ese tipo de hortalizas, piñas, va a estar un poquito difícil, ¿no? Que tengamos cosecha. Tener parte de lo que es planeación del huerto o de la intención de hacer una planeación es tener un inventario de los agroquímicos que vamos a utilizar o de las preparaciones, si se quiere, de compuestos orgánicos para controlar plagas y enfermedades de acuerdo a la especie y a la temporada del año. También las plagas y las enfermedades no se presentan en todas las temporadas. Esa también es una estrategia de lo que mencionaba antes del manejo integrado de plagas. Podemos adelantar la siembra por ejemplo, en enero, febrero, para evitar algunas plagas que se dan más cuando las temperaturas son elevadas y cuando las plantas están en estado de plántula. Por ejemplo, como la mosquita blanca, a lo mejor podemos sembrar un poquito más temprano en el año nuestros cultivos susceptibles a la mosquita blanca en enero, febrero, cuando todavía hace frío, arriesgando a lo mejor un poquito de que se nos vayan a helar las plantas, pero en el caso de que tengamos éxito, pues vamos a tener una cosecha temprana y además vamos a librar a lo mejor la mosquita blanca, ¿no? Con esa idea. Programar la producción de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada temporada también, ¿no? Entonces, en la planeación también tendríamos que tomar en cuenta cuál es la salida que le vamos a dar a nuestra cosecha. A veces sembramos un poquito más de la cuenta y podemos incluso regalar o vender parte de nuestra cosecha, ¿no? A nuestras amistades o nuestros círculos cercanos de amigos.
o familiares. Entonces prepararse también para dar salida o también para procesar los excedentes de la cosecha, que es el tema que vamos a tratar de cubrir enseguida, después de lo que es planeación, sobre métodos de conservación, ¿no? Para la conservación de hortalizas, si no les vamos a dar salida de otro modo, incluso las podemos cultivar con ese fin, ¿no? De preparar conservas, para tener durante una temporada larga del año estos disponibles, estos preparados. Bueno, en los sobrecitos de semillas normalmente utilizamos a nivel así casero, doméstico, es más, es más cómodo utilizar este tipo de semillas que vienen en sobrecitos, ¿no? Porque los productores, bueno, compran latas de semillas que vienen con una libra, pero pues una libra llega a tener 500,000 o más plantas de jitomate, por ejemplo, y las debemos usar durante el lapso de un año para que la calidad de la semilla no merme. Entonces, pues no nos saldría costeable comprar una libra de semillas de jitomate para sembrar unas pocas plantas en el jardín y desperdiciaríamos pues una gran cantidad de semillas. Entonces, lo más cómodo son este tipo de sobrecitos o en algunos casos, no en el caso del jitomate, en otras hortalizas nosotros podemos producir nuestra propia semilla, ¿no? En la cebolla, el ajo, el cilantro, el perejil, el apio, podemos nosotros dejar una plantita florear o dos al final del ciclo y de ahí tomar semilla para nuestras nuevas siembras también. Del jitomate les digo que no, ni del pepino, por ejemplo, porque la mayoría de estos sobrecitos traen variedades híbridas y esas variedades pues van degenerando la calidad del fruto. Hay personas que me han preguntado que por qué sus jitomates salen muy pequeñitos y a veces es por eso, porque del jitomate que compraron en el mercado, de ahí seleccionaron la semilla y de ahí obtuvieron su plántula, pero ya la genética de esa semilla es un poco degenerada, ya no tiene el vigor que tenía la variedad híbrida, ¿no? Entonces por eso a veces tenemos fruta más pequeña. Otra cuestión también importante, creo, que creo es importante mencionar, tampoco vamos a esperar obtener, por ejemplo, jitomates súper grandes a veces, ¿no? Cuando sembramos el jitomate bola o alguna otra hortaliza así que vayamos a tener los brócolis con unas flores súper grandes, ¿no? A veces en el jardín no tenemos la misma iluminación que hay en un campo de cultivo, no tenemos la calidad de la semilla que se necesita para ese tipo, para una producción así de mucha calidad, digamos. No tenemos, incluso pues ahí también la información a veces les comento que es muy importante. En la agricultura la información oportuna es básica y bueno, la información oportuna cuesta también la información sobre el clima, sobre las variedades, toda la información que ocupa una persona que se dedica a cultivar es información a veces bastante difícil de conseguir, solamente la tiene gente muy especializada. Y bueno, la agricultura, como les decía, aparte de la inversión que se hace en agroquímicos, en semillas, en maquinaria, en mano de obra, pues la información también cuesta mucho. Entonces, en sí la agricultura es una actividad, la agricultura pues bien llevada en serio, pues es una actividad de élite en realidad. Es difícil. Las personas que producen a los tomateros de Culiacán, por ejemplo, ¿no? Hay un equipo de béisbol, son gente de muchísimo dinero que tienen inversiones gigantescas en invernaderos, producen plantas por millones. Los jitomates en la actualidad, la plantulita que tiene unos 10 centímetros de longitud, la injertan en ese tamaño con robots, y son robots que producen medio millón de injertos en un día, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos ahí una serie de cuestiones que son
de costos elevadísimos, ¿no? Y bueno, una de las costos más elevados, creo yo, es la información oportuna y buena para la producción. Bueno, en estos sobrecitos, precisamente aquí una de las cosas que aprovechamos de estos sobrecitos es la información que viene aquí. Es una información así básica, la primera información que podemos tener del cultivo de las semillas que seleccionamos, ¿no? Aquí vacié toda esta información. El requerimiento de luz, por ejemplo, el sol directo, ¿no? Para el jitomate, bola y saladet. Profundidad de siembra 2 a 3 milímetros en el semillero. Distancia entre plantas, esto ya sería en el lugar definitivo del trasplante, 80 centímetros. Altura de planta 1,20, días a la germinación 10 a 14 días. El tiempo en el semillero, esta es información adicional, esta información ya no viene aquí en los sobrecitos, hay que investigarla para cada cultivo, con la fenología de cada cultivo. En el semillero consideramos normalmente 30 días, en el desarrollo para el jitomate 90 días y la cosecha 60 días. Entonces tenemos el ciclo completo del jitomate desde que sembramos la semilla sería de 180 días, ¿no? Y así hacemos el ejercicio para cada una de las especies que vayamos a sembrar. El pepino igual, ¿no? Requerimiento de luz, el sol directo, profundidad de siembra, 3 a 4, aquí son centímetros. La semilla de pepino es mucho más grande y más vigorosa que el jitomate que se siembra con únicamente 2 o 3 milímetros de tierra encima. Es una semilla muy pequeña y menos vigorosa. La distancia entre plantas, 50, bueno, 50 a un metro, ¿no? 50 centímetros a un metro. Son plantas que se extienden, son una enredadera muy pequeña, pero es una enredadera. Días a la germinación, 8 a 12 días. Altura de planta, 20 centímetros. Semillero le puse aquí, no aplica, nada más para considerar siempre si vamos a pasar por esta etapa o no. El pepino normalmente se siembra en siembra directa y dura 45 días el desarrollo y después tenemos 45 días de cosecha. El ciclo completo es de 90 días. Y por último, bueno, la arúgula, un ejemplo ya de hortaliza de hoja. También necesita el sol directo, profundidad de siembra 2 milímetros, distancia entre plantas 20 centímetros. Aquí la distancia es muy pequeña porque la arúgula es una especie parecida a la lechuga, ¿no? Entonces la podemos sembrar bastante más cerquita, no se extiende casi nada. Días a la germinación, 10 a 14 días. Altura de planta, es una planta muy compacta, 15 a 25 centímetros. Y ya en su ciclo de cultivo debemos contar con que en el semillero va a estar 30 días, en el desarrollo 45 días y la cosecha dura 30 días. En total 105 días. Estas son también aproximaciones. A veces, normalmente cuando buscamos la fenología de un cultivo, esto nos lo dan en intervalos. Aquí tengo unos ejemplos. Nos lo dan en intervalos porque vamos a tener diferencias si lo sembramos en primavera, en verano o en otoño, ¿no? O en invierno, en el caso de las especies que se puedan sembrar en invierno. Esta es información todavía más precisa sobre un cultivo de jitomate, se le llama etapas fenológicas. Entonces, en el trasplante bueno, aquí el día cero es después de los 30 días del semillero, ¿no? Estos son días después del trasplante. Entonces, el establecimiento del cultivo nos lleva 14 días. Es el tiempo que tarda la planta en reponerse del estrés del trasplante. Luego viene el desarrollo de la planta del día 15 al día 28. Después el inicio de la floración bueno, desde el inicio de la floración hasta el comienzo del cuajado del fruto, 29 a 42 días. Del comienzo del cuajado de fruto a la formación de la fruta, 43, digamos del día 43 al 63. Desde la formación de la fruta al inicio de la cosecha, 64 al 84. Entonces la cosecha inicia 84 días después del trasplante.
Desde el inicio de la cosecha a plena cosecha, 85 a 112 días. Y desde la plena cosecha hasta el término de la cosecha, 140 días. Tendríamos que el jitomate en el campo, ya en su lugar definitivo, tiene un ciclo de 140 días. ¿Sí? De los cuales 63 son no, 84, perdón, 84 días hasta que podamos empezar a hacer el primer corte de fruta ya madura, ¿no? También para el pepino encontré esta información más precisa de las etapas fenológicas del cultivo. Este es siembra directa, entonces después de la siembra la emergencia se da a los 4 o 5 días. El inicio de la emisión de guías entre los 15 y los 24 días, el inicio de la floración entre los 27 y los 34 días, o sea, algunas plantas van a empezar a florear a los 27 días, pero ya la plena floración la podremos esperar hasta los 34 días, digamos. El inicio de la cosecha a partir del día 40, entre el 43 y el 50 después de la siembra, y el fin de la cosecha entre 75 y 90 días. Eh, entonces el pepino tenemos un ciclo de más o menos 45 días hasta que inicia la cosecha, 43 días, 45 podemos manejar y otros 45 hasta el día 90 para el tiempo que dura la cosecha, ¿no? Ahorita lo vamos a ver esto también en un diagrama, ¿no? Y para la arúgula, aquí no conseguí específicamente para la arúgula las etapas fenológicas, pero era para lechuga. Este es para lechuga francesa, ¿no? Aquí tenemos días de la siembra a que tenemos la plántula lista, 27 días. Les digo que normalmente hay que considerar unos 30 días para tener lista la plántula. Y desde el trasplante hasta el primer corte tenemos, ¿qué? 76 menos 26, 56 días, ¿no? Y aquí el rango de la cosecha es muy corto. Esto es en los cultivos comerciales, ¿no? Únicamente 10 días de cosecha. En los cultivos comerciales pues interesa también mucha uniformidad en la cosecha para que en uno o dos cortes desalojemos ya toda la cosecha del campo, ¿no? En una casa, pues podemos prolongar este tiempo, ¿no? Si sembramos, no sé, 20 lechugas, pues a lo mejor no las vamos a consumir en 10 días, le vamos a dar más tiempo. En el cuadro que hice le doy un periodo de 30 días a la cosecha, ¿no? Eh, porque no vamos a estar, las lechugas que no consumimos, en vez de meterlas al refrigerador, que se nos echarían a perder pronto, y también en la congelación la lechuga no se comporta muy bien, entonces nos conviene más conservarla. A lo mejor es otra de las ventajas del cultivo de tener cultivos en casa, de que en vez de meterlas al refrigerador para conservarlas, las podemos conservar ahí mismo en el terreno, ¿no? Sin que se pase demasiado, ¿no? La fecha el buen estado de la hortaliza. Y bueno, ahí vamos a hacer una calendarización como esta. En el eje horizontal vamos a hacer la distribución temporal. Yo lo puse en quincenas. Los 52 semanas del año las ajusté a 26, bueno, a 26 quincenas, ¿no? Esto sería enero, febrero, marzo, ¿sí? Y en el eje vertical tendríamos una dimensión espacial de superficies, ¿no? Entonces aquí se refiere a un lote de jitomate, un espacio o un conjunto de macetas según nuestra técnica de cultivo, y esta sería un segundo lote, ¿no? De cultivo de jitomate. Este es un lote de pepino y este sería otro lote de pepino. La idea es que cuando este lote termine de producir, o esté produciendo, este lote esté creciendo, para que cuando este lote termine de producir, iniciemos la cosecha en este. Y así también con la arúgula, ¿no? Este cuadro ya lo llené con los datos que
que les mostré antes. El jitomate tiene 90 días, vamos a tardar desde el trasplante hasta el inicio de la cosecha. Y esto sería un primer lote de jitomate. Luego tenemos una cosecha que dura 60 días, serían estas 4 quincenas. En ese mismo lote, ya que cosechamos, podemos nuevamente trasplantar. Tendríamos que haber sembrado aquí 30 días antes en el semillero para que en la quincena 11 tengamos ya nuestras plántulas listas y las pongamos en el lugar definitivo para que desarrollen durante estos 90 días. Y otra vez una segunda cosecha en la quincena 17 a la 20, ¿no? Aquí podríamos, aquí podría haber puesto otro lote de desarrollo de jitomate y cosecharlo en las 4 quincenas primeras del año para tener, bueno, serían estas 4 quincenas aquí, porque es este mismo espacio, ¿no? Para tener una producción, no dejar este hueco sin producción. Bueno, sobre todo este. Eh, lo hice aquí un poquito pensando también en que en la estacionalidad, aquí en el altiplano, pues vamos a tener, ya estos meses son noviembre, diciembre, ya empieza el frío y ya, pues ya prácticamente no podemos cultivar jitomates. En un clima más benigno, más tropical, pues sí podríamos hacerlo continuo, ¿no? Entonces, para tener una cosecha más constante, en un segundo espacio tendríamos que ir también sembrando, ¿no? A partir de la sexta quincena podríamos plantar jitomate en el segundo lote para estarlo cosechando mientras este cultivo está en desarrollo, ¿no? Luego, cuando tenemos esta cosecha, en este segundo lote lo tenemos en desarrollo. Cuando ya termina esta cosecha, empezamos a cosechar este segundo lote. Entonces tendríamos una producción constante, por lo menos hasta a partir de la quincena 7 hasta casi prácticamente el final del año. Y les digo, si quisiéramos, si tuviéramos un clima un poco más benigno, pues podríamos haber incluido aquí igual una siembra adicional en este espacio. Todavía nos quedaba espacio de tiempo aquí para un cultivo adicional que estaríamos cosechando las hasta la cuarta quincena, estas 4 primeras quincenas. Nada más que ahí cada año pues tendríamos que ir, ya no sería el mismo calendario cada año, ¿no? Ya se iría desfasando. Igual hice con el pepino tiene 45 días para el desarrollo y 45 días para la cosecha. Entonces son estas 3 quincenas primeras, estamos en desarrollo en este lote y las quincenas 4, 5 y 6 está la cosecha, ¿no? Inmediatamente que cosechamos, levantamos, limpiamos y volvemos a sembrar y volvemos a cosechar a los 90 días. Entonces, en este mismo espacio podríamos tener 4 cosechas. También esto sería un poquito difícil en el caso del altiplano. Aquí yo he sembrado máximo hasta abril con todavía para obtener algo de cosecha de pepino. Pero yo sembrando en mayo ya no he visto cosecha de pepino, ¿no? A lo mejor teniendo algún invernadero o unas condiciones un poquito más protegidas, pudiera ser que sí produzca todavía algo de pepino. Por ejemplo, este último ciclo difícilmente lo podríamos lograr, ¿no? Pero en un clima tropical sí. Y bueno, el pepino como que cuadra un poquito mejor como tenemos dividido el año, ¿no? En este segundo espacio plantaríamos hacia la quincena 24 y empezaríamos a cosechar al principio del año, en la primera quincena. Entonces ya vamos teniendo cosecha continua, ¿no? Desde la primer quincena, estos 45 días en el segundo lote, estos 45 días siguientes en el lote 1, estos 45 días en el lote 2, estos 45 días en el lote 1 y así, ¿no? Escalonada toda nuestra cosecha durante todo el año. Y por último la arúgula tiene
La cosecha, aquí la prolongué, digamos, un poquito arbitrariamente, ¿no? Por lo que les comentaba, de que en la casa podemos alargar un poquito la cosecha para conservar un poquito nuestro cultivo. De hecho, también en el campo los agricultores también usan esa técnica de conservar la cosecha. A veces la cebolla, cuando tiene muy bajo precio, la cebolla se da debajo del suelo. Entonces, cuando el precio no está bueno, dejan ahí su cebolla en el campo, nada más quitan todo el follaje, limpian el terreno, pero la cosecha está ahí. O la papa también hacen eso, limpian todo el follaje y la papa está enterrada. Y esperan un mes, 2 meses a que se mejoren los precios y entonces ya cosechan y la mandan al mercado. Y entonces ya lograron ahí conservar su producto sin necesidad de gastar en una bodega que sale carísimo, que hay que ventilarla, que hay que controlar plagas y enfermedades, ¿no? Entonces más o menos ese es el pensamiento aquí de alargar un poquito la cosecha en el caso de arúgulas o lechugas que tienen un ciclo más cortito que otras hortalizas. Igual aquí sería difícil en solo 2 espacios tener una cosecha constante, ¿no? Entonces aquí agregué un espacio adicional para tener cosecha, pues ahora sí, escalonada y constante. Este lote va produciendo estas 2 quincenas, terminando este lote empieza el segundo, terminando empieza el tercero. Aquí ya comenzamos con el primer lote otra vez a cosechar, el segundo, el tercero, y así sucesivamente, ¿no? Todo el año. Igual con las lechugas, pues no, a lo mejor las lechugas aguantan un poquito más el frío, pero yo difícilmente podríamos lograr cosechar en este ciclo de aquí, que ya sería noviembre, diciembre. En este otro ciclo también sería difícil que ya tuviéramos alguna cosecha. Y en este otro, el último ciclo del tercer lote, también aquí es enero y aquí es febrero, son los meses más fríos del año. Enero es el más frío. Diciembre y enero son los más fríos, pero todavía febrero hay temperaturas muy bajas. Bueno, ay, ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Ya nada más por último, para una producción continuada, el jitomate habría que estarlo sembrando cada 8 semanas, que corresponde a las 8 semanas de cosecha, ¿no? Si yo estoy sembrando cada 8 semanas, voy a estar obteniendo cosecha. Terminando esta cosecha, voy a tener la siguiente. Voy a ir encadenando todas las cosechas, ¿no? Si yo, en el caso del pepino, voy a sembrar cada 6 semanas, o sea que sería cada 45 días estas 6 semanas. Yo cada 6 semanas siembro un lote nuevo y de esa manera voy a tener cosecha de pepino a lo largo de todo el año. Y la arúgula, como la cosecha dura solo 2 semanas, entonces voy a tener que estar sembrando cada 2 semanas. Si siembro cada 2 semanas, voy a estar cosechando continuamente, ¿sí? Voy a estar cosechando todo el año. Bueno, el tema que sigue es con técnicas de conservación. Vamos a hablar un poquito de la congelación, vamos a abundar un poquito más y algunas otras técnicas, ¿no? Habíamos hablado ahí de la salmuera, del vinagre, la deshidratación, chucrut, que es conservación con vinagre, básicamente. El chimichurri también es una preparación con cilantro, perejil, ajo, pimienta y lleva vinagre y aceite. Y eso sería, tanto la parte ácida contribuye a la conservación, que no permite el desarrollo de microorganismos, como el aceite, ¿no? Que también no permite el desarrollo de microorganismos. Este chimichurri sería una técnica de conservación así como, entre comillas, digamos, relativa, porque pues dura algunas semanas, quizás nada más. Otras preparaciones como el chucrut, la deshidratación, la congelación pueden ser hasta incluso por varios meses o hasta un año, ¿no?